Hola, un saludo para todos y todas. Seguimos con nuestra sesión sobre la teoría de la integración conceptual. Hoy vamos a trabajar uno de los temas que proponen Fauconnier y Turner para explicarnos cómo funciona la integración conceptual, que es el tema de las relaciones vitales. Este es un tema pues, que está desarrollado en el libro de ellos, pero ya les voy a mostrar entonces otras referencias y vamos a explorar en este video en qué consisten las relaciones vitales, para qué sirven, y cómo se usan un poco también para aplicar esta teoría al análisis de nuestro caso, de lo que más nos interesa, imágenes y productos audiovisuales y visuales. Gracias. Las relaciones vitales son un concepto esencial dentro del modelo teórico de la integración conceptual. Vamos a ver que son los conectores dentro de este modelo. Como ustedes recordarán, pues esta es una teoría que estamos trabajando a partir de la obra de Gilles Fauconnier y Mark Turner en su libro The Way We Think, o Cómo pensamos los seres humanos. Aunque para esta presentación también me apoyé en otra referencia que les recomiendo mucho, que es el libro Introductorio a la Lingüística Cognitiva de Vivian Evans y Melanie Green. En español, pues nuestras referencias también siguen siendo la obra de Douglas Niño, Elementos de Semiótica Agentiva, y esta compilación de artículos hechos en España, también una introducción muy buena a la lingüística cognitiva y de las pocas que hay en español. Bueno, recordemos que el modelo de la integración conceptual básicamente es este que ustedes pueden ver en la pantalla. Nos dice que esta operación cognitiva de la que venimos hablando en sesiones anteriores tiene que ver con la fusión, la mezcla, la integración que hacemos en nuestra mente entre dos conceptos, dos espacios mentales, digámoslo mejor, dos regiones semánticas que inicialmente son distintas, aunque pueden tener cosas en común, pero que por esta operación de integración conceptual lo que hacemos es mezclarlas, ¿no? Entonces, lo que nos van a explicar las relaciones vitales es precisamente cómo se hace la conexión entre espacios mentales. Entonces ustedes aquí ven, por ejemplo, en este modelo, tenemos dos elementos del espacio de entrada 1 que se conectan con dos elementos del espacio de entrada 2. Esa operación la podemos llamar también un mapeo o una proyección. Pero lo que permite que se haga el mapeo o la proyección es una conexión recurrente, frecuente, que encontramos un poco en el sentido común, en nuestra experiencia cotidiana. Ese tipo de conexiones que hacemos que nos permiten entender mejor ciertas cosas o establecer relaciones entre cosas distintas. También las relaciones vitales nos permiten pues proyectar elementos de los espacios de entrada hacia el espacio integrado. Entonces ya veremos cómo funciona esto. Primero que todo pues veamos un poco cómo lo definen los autores este concepto de relaciones vitales. Una relación vital es un conector que empareja dos elementos o propiedades que están, esos elementos y propiedades, cada uno en un espacio mental distinto, en un espacio de entrada o input. Los autores Fauconnier y Turner, que aquí los podemos ver en esta fotografía nuevamente, nos dicen que esos conectores son un número limitado de relaciones que hemos aprendido a ver los seres humanos a partir de nuestra experiencia, también un poco de cómo funciona nuestra mente, que nos permiten conectar cosas en la vida, en nuestra experiencia diaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso son un conjunto limitado, no son infinitas, son un número específico que vamos a ver acá. Lo que hace que un conector se pueda definir como una relación vital es su ubicuidad o su frecuencia, ¿sí? Por ubicuidad entiéndase que lo estamos viendo permanentemente en todas nuestras experiencias cotidianas, son las relaciones más naturales, más espontáneas que establecemos entre eventos, procesos, cosas, etcétera, ¿no? Entonces son muy frecuentes y por eso se llaman vitales, porque forman parte de nuestra vida diaria. Y bueno, estas relaciones vitales lo que hacen es conectar contrapartes en cada uno de los inputs, como nos muestra un poco acá este diagrama que es de Fauconnier y Turner. Entonces un elemento del input 1 se conecta con un elemento del input 2, ¿cierto? Y como son elementos que están en inputs distintos, la relación vital que los conecta la vamos a llamar de carácter externo, relación vital externa. Bueno, pero también vamos a ver que las relaciones vitales nos permiten comprimir. El verbo comprimir o la operación de comprimir también es muy esencial en la integración conceptual, es uno de los poderes que tiene esta operación que nos ayuda a entender mejor las cosas, comprimiendo cosas que en principio son distintas, heterogéneas, ¿cierto? Entonces las relaciones vitales pueden dar lugar a compresiones en el espacio integrado. Quiere decir que
Esa relación que vemos arriba en el diagrama entre dos inputs distintos, cuando se fusionan en el blend o espacio integrado, ahora se vuelven interna esa conexión, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por eso entonces pasa a ser una proyección interna. Y bueno, más adelante vamos a ver también que hay algunas de las relaciones vitales tienen la propiedad de ser escalables, ¿sí? Pensemos en un modelo a escala, ¿sí? Un carrito Hot Wheels a escala quiere decir que tiene unas dimensiones equivalentes a las del carro real, pero disminuyendo su escala, reduciendo a una escala más pequeña las proporciones, mantiene su escala. A ese concepto de escala es el que se apela aquí. Entonces vamos a ver que algunas operaciones mentales se pueden comprimir y escalar, aumentar o disminuir su escala. Generalmente disminuir su escala. Miremos este ejemplo que está en pantalla y que lo vamos a comentar en detalle más adelante. Este es un ejemplo que también ponen Fauconnier y Turner en su libro y que nos muestra, como vamos a detallar después mejor, una hipótesis o una teoría más bien de la posible evolución de las aves proviniendo de los dinosaurios o de los reptiles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos muestran primero a un reptil que va tras una libélula y este cuadro, digamos que comprime la historia evolutiva de la especie de las aves como proviniendo de los dinosaurios. Entonces, en una siguiente etapa evolutiva ya le empiezan a aparecer como alas, en la siguiente ya se parece mucho más a un pájaro y tiene pico, en la última prácticamente es un pájaro y ya la definitiva es un ave tal y como las conocemos hoy en día. Esta gráfica comprime miles de años, millones de años, si ustedes quieren, o miles de años en una sola imagen. Entonces esa escala temporal la reduce a un instante, ¿sí? Así como otras relaciones vitales como la causalidad, que ya la veremos, también quedan comprimidas acá en una sola imagen. Eso es lo que vamos a llamar escalamiento. Y las relaciones vitales nos sirven para que en una integración conceptual escalemos muchas relaciones vitales en un solo espacio. Bueno, los tipos de relaciones vitales, como les decía, son una lista finita. Aquí está la lista completa, la pueden ver ustedes, son operaciones de cambio, identidad. Cambio e identidad son dos relaciones vitales distintas, pero generalmente son correlativas. Lo mismo sucede con tiempo y espacio, son dos relaciones vitales muy distintas, pero que generalmente las conectamos cognitivamente. La relación de causa y efecto o causalidad, la relación de parte-todo, la relación vital de representación, la de rol-valor, estas dos generalmente también están muy conectadas, pero son distintas. Las relaciones vitales de analogía y disanalogía, son también dos relaciones vitales distintas, pero que son codependientes o se codefinen, por decirlo así. La relación vital de propiedad, la de similaridad, la de categoría, la de intencionalidad y la de unicidad. Ya las vamos a ver en detalle. Las que van así en parejas es porque generalmente pues tienen una conexión muy fuerte o van de la mano, digámoslo así. Empecemos con una de las relaciones vitales más interesantes. Bueno, todas son muy interesantes, pero empecemos por esta que nos ayuda a este ejemplo que ven ustedes en pantalla y que es un ejemplo también que proviene de la obra de Gilles Fauconnier y Mark Turner. Si ustedes se dan cuenta, esta es una publicidad, es una pieza publicitaria de una campaña para promover los apoyos económicos a la educación, promoviendo, digamos, que el sector privado designe unos dineros o contribuya con unos dineros para apoyar la educación pública y así lograr que más niños lleguen a tener carreras profesionales, a terminar su formación básica y media y tener una formación profesional. Si ustedes miran la imagen, entonces el texto nos dice que Joey, Katie y Todd, que serían, suponemos, estos tres niños que vemos en la imagen, van a ser quienes ejecuten o lleven a cabo la operación de bypass que probablemente va a tener usted, espectador, que recibir o que hacerse para poder prolongar su vida. Pero si ustedes se dan cuenta, vemos a tres niños vestidos de cirujanos en una sala de cirugía con un cuerpo ahí listo para ser operado y pues muy probablemente es muy difícil que en la vida real niños de esa edad ya puedan llevar a cabo una operación de corazón abierto. Entonces lo que nos está mostrando la imagen es el futuro anticipado en el presente, por decirlo así. Estos niños, si se contribuye con dinero a su educación, en el futuro se van a convertir en adultos cirujanos que van a ser quienes probablemente le salven a usted la vida. Ese es el objetivo de la publicidad, se puede interpretar de esa manera, y podemos decir que es una integración conceptual la que nos obliga a hacer esta imagen, ¿no? Entre los niños tal y como son en el presente,
los cirujanos del futuro fusionados en una sola imagen. Esta es una imagen que propone una integración conceptual, ¿verdad? Y vamos a decir que lo que permite el mapeo, la proyección entre el input 1, niños, input 2, cirujanos, es la relación vital de cambio, ¿sí? Para que en el blend podamos entender por qué niños están vestidos de cirujanos y qué significa eso, es porque tiene que haber un cambio, es decir, tiene que primero esos niños educarse, aprender, entrar a una universidad, estudiar, etcétera, etcétera, hasta convertirse en unos cirujanos y así sí le podrán salvar la vida. Entonces la relación vital de cambio es una de las que aparece aquí, no es la única, por supuesto. Tiempo también aparece allí. Identidad, vamos, como cambio de identidad están muy conectados, pues esperamos, lo que nos quiere decir la publicidad es que estos mismos niños, cuando sean adultos, serán los mismos individuos, pero ya formados y educados, quienes lo operarán a usted. Entonces, la relación vital de cambio es una relación muy general que conecta un elemento con otro, así como conjuntos de elementos con otros conjuntos de elementos, ¿sí? Este sería un primer ejemplo de la relación vital de cambio. Aquí hay otro ejemplo, que este ya proviene más de las artes visuales, en este caso un ilustrador, un artista visual digital, que viene haciendo arte digital hace mucho tiempo, se llama Daniel Lee. Ahí abajo pueden ver ustedes la dirección, la página web directa del artista, de donde tomé estas imágenes. Nos dice en Fauconnier y Torres que los espacios mentales son dinámicos, así que el cambio puede ubicarse al interior de un espacio individual. Un mismo espacio también puede proponernos cambio de alguna de sus entidades sin necesidad de que sea una proyección hacia otro espacio. Pero un vínculo de cambio exterior entre espacios generalmente está relacionado con un vínculo de identidad, como en el caso de los cirujanos, volvamos un segundo, ahí es donde hay identidad, ¿no? El niño Joey será el adulto cirujano Joey, la niña Katie será la adulta cirujana Katie y el niño Todd será el adulto cirujano Todd, ¿sí? Entonces hay identidad en el sentido que son los mismos individuos en los dos espacios, pero en uno son niños y en el otro ya son cirujanos. Bueno, el segundo ejemplo que les quería proponer de cambio, les decía, es de este artista Daniel Lee. Si ustedes se dan cuenta, pues lo primero que vemos es un pez. Enseguida vamos a empezar a ver como transformaciones de este pez. Voy a ir avanzando un poco rápido. Aquí empezamos a ver algo raro en esas transformaciones. Pareciera una de esas progresiones a las que estamos tan acostumbrados, sobre todo en los medios de comunicación, que ilustran, entre comillas, la teoría de la evolución de Darwin o la teoría de la evolución en general. ¿Sí? Como de un organismo más simple la evolución nos conduce hacia organismos más complejos. Pero aquí vemos ya algo raro por las etapas intermedias que parece presentarnos, pues no parecen muy próximas a lo como realmente podría haber ocurrido, ¿no? Sin embargo, pues vamos viendo cómo se va antropomorfizando este animal, esta entidad, o hominizando. Aquí ya vemos un poco algo más parecido a un primate, la cola se va achicando, hasta que aquí le queda apenas un residuo de cola y finalmente llegamos al ser humano. Bueno, hay que decir que esta imagen es parte de una serie, de una línea temática que venía trabajando Daniel Lee, que también involucra integraciones conceptuales. Él la tituló Manimals, ¿sí? La misma palabra ya es una integración conceptual entre man y animal, ¿cierto? Entonces es una serie en la que él estaba jugando un poco con las similitudes entre los animales y las personas. Y aquí, en esta obra en particular, sí efectivamente hay como una especie de homenaje un poco también irónico a la teoría de la evolución o a la idea de la evolución, pues porque los pasos intermedios en realidad son más imaginativos que reales, y vemos pues toda una serie de progresiones para llegar de ese organismo que nos veíamos casi la pantalla en blanco a el ser humano. En realidad pues Daniel Lee presenta su imagen no animada así un poco como se las mostré yo, sino expuesta simultáneamente todas las imágenes como las pueden ver ahorita en la pantalla, ¿sí? Pero esto nos muestra un poco cómo la idea de cambio también está involucrada en el mismo proceso de integración conceptual, ¿no? Los espacios mentales son dinámicos, ¿cierto? Y cuando hay una proyección, vamos a ver que una vez que vemos el blend, en la integración conceptual, ya forma parte, digamos, de la manera en que se le da sentido a ese espacio como una unidad, ¿sí? Bueno, aquí en realidad el blend no estaría en la última imagen, el blend o la integración está en la idea misma de que
un solo individuo pueda recorrer todos estos pasos para llegar a ser un ser humano, es decir, que desde la primera imagen donde se ve como una mancha a la última donde se ve un ser humano, hay una integración conceptual. Otro ejemplo que mencionan también los autores Fauconnier y Turner es la historia clásica del patito feo. El patito feo, pues básicamente, ustedes lo recuerdan, es una historia de un patito que era discriminado de pequeño porque pues no era igual de hermoso a otros animales que en realidad eran cisnes, y pues los cisnes desde su belleza física se burlaban del patito feo, pero resulta que cuando creció el patito se convirtió en un hermoso cisne, ¿sí? Un poco la idea del relato pues tiene su fábula, por supuesto, tiene su moraleja, pero que no es del todo clara. Hace poco yo veía en alguna serie de dibujos animados que se burlaban un poco del cuento del patito feo porque decían como que era una reivindicación de la frivolidad, porque de la superficialidad, porque lo que importaba era que el patito se volviera bonito, era valorado, y la moraleja apareciera cuando el patito se volvía bonito, mientras era feo, pues era normal que lo discriminaran, digamos, ¿no? Entonces es verdad que es una moraleja un poco curiosa la del patito feo, pero involucra identidad y cambio, ¿no? Es el mismo individuo el que es feo de niño y se vuelve hermoso de adulto. Bueno, otra relación vital muy común, bueno, todas las relaciones vitales son comunes, por eso son relaciones vitales, pero en la lista encontramos una que es muy importante, que es la relación vital de tiempo, ¿sí? Aquí pues es interesante conectar un poco esta teoría contemporánea con, por ejemplo, la idea que tenía Kant de que el tiempo y el espacio eran las dos dimensiones fundamentales de lo que él llamaba la estética trascendental, como que eran las que permitían entender todo lo demás. Y aquí también aparecen tiempo y espacio como dos coordenadas fundamentales. Pero vamos a ver que aquí están dentro de una lista de relaciones vitales que también son manipulables, por decirlo así, o más bien que se pueden representar las unas con otras. La relación vital de tiempo, entonces, tiene que ver precisamente con la idea de que nosotros experimentamos la vida como un flujo en permanente transformación, una serie de eventos que tienen una duración, pero generalmente el tiempo solemos comprimirlo también en otras relaciones vitales, sobre todo en el espacio, ¿sí? Cuando veíamos metáfora conceptual, veíamos que una de las metáforas conceptuales más comunes es la de el tiempo es espacio, ¿cierto? Porque es más fácil entender el tiempo en términos de espacio que entender el propio tiempo en sí mismo, ¿no? Bueno, en tanto los eventos están situados temporalmente, el tiempo funciona como una relación vital que conecta dos o más eventos entre espacios mentales distintos. Aquí les puse un ejemplo proveniente del arte, de la historia del arte, pero es un ejemplo que también analiza Mark Turner, uno de los dos autores que estamos citando, en otro libro, en otro artículo que aparece en otro libro, que se llama The Artful Mind, que es una aplicación de las teorías cognitivas a la estética. Y él menciona este ejemplo que es muy famoso, seguramente ya ustedes lo reconocieron, el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp, ¿sí? Aquí se los puse más grande. Bueno, el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp es la pintura que está al lado izquierdo de la pantalla. Al lado derecho tenemos una cronofotografía que nos muestra al artista, a Marcel Duchamp, efectivamente bajando la escalera y siendo capturado múltiples veces, ¿sí? una múltiple captura, para dejarnos una idea de qué era más o menos lo que él tenía en mente cuando hizo esta pintura, ¿no? Capturar en una imagen estática una sucesión de momentos como los que vemos en la pantalla. Lo que puede tardar una persona bajando una escalera se descompone en varias imágenes que se nos presentan simultáneamente. Bueno, ahí vemos que efectivamente el tiempo está comprimido o está representado en otra relación vital, que es la de espacio, está espacializado, por decirlo así. Y esta es una manera de representar el tiempo en un medio que no tiene flujo temporal propio, ¿cierto? Como es la pintura o la fotografía. Bueno, aquí otro uso, un poco similar, pero también con sus particularidades de esa representación del tiempo a través de imágenes estáticas. Esta es una imagen, en este caso es una imagen de la tradición francesa, que nos muestra más o menos cómo es la vida de un hombre, de un ser humano de género masculino, digámoslo así. Obviamente con todos los estereotipos o con todas las frames, como se llamaba acá, todos los preconceptos que tenemos culturalmente arraigados, en este caso pues en esta época, ¿cierto? Pues una época pasada, y pues básicamente distribuyen la vida por décadas, ¿no? Claro, primero nos muestran abajo en el centro
también una cosmovisión proveniente de la tradición judeocristiana. Están ahí como en el jardín del Edén, Adán y Eva, antes de ser expulsados, antes de caer en la historia, caer en el tiempo. Pues ese era el mundo sin tiempo, de la eternidad, digámoslo así. Pero cuando estamos combinados a ser seres que crecen, mueren y que sean obligados a trabajar, pues entramos en la línea de tiempo, por decirlo así, ¿no? Entonces vemos primero el nacimiento, está el niño en su cuna, a los 10 años lo vemos jugando con su aro, ¿cierto? Un juego pues muy propio de su época y de su sociedad. A los 20 años ya está cortejando a una chica, ¿sí? Según ese estereotipo. A los 30 años nos lo muestran ya como un padre de familia con 2 niños. A los 40 años es todo un hombre ya en la vida pública, lo vemos como una especie de documento en sus manos o decreto. A los 50 años se supone que alcanza la plenitud, el ser humano, el hombre, ¿cierto? Y ya empieza a declinar, entonces íbamos subiendo al principio, décadas, en los 50 años llegamos al punto culminante y de ahí en adelante empezamos a descender la escalera, por decirlo así, ¿no? Entonces en la siguiente década vemos a un señor ya con bastón, en la siguiente está un poco encorvado y sigue con su bastón y ahora con una pipa. En la década de los 80 años ya lo vemos con los cabellos blancos, un poco más encorvado todavía, como más inestable. En los 90, por supuesto, ya es un anciano. Y a los 100 años, que es un poco optimista para su época esta imagen, ¿cierto? Todavía está vivo, ya, pero ya está a punto de morir, ahí sentado en su silla, esperando la muerte, hasta que vuelve un poco a la vida después de la muerte, por decirlo así, según esta concepción judeocristiana. Bueno, la imagen tiene su correlato femenino, donde nos muestra también todos los clichés y toda esa idea del rol femenino supeditado al masculino y supeditado al hogar que podemos ver en esta imagen, pero lo mismo, básicamente es una distribución por décadas, ¿sí? La diferencia es que mientras en la imagen masculina veamos al hombre en la vida pública, en la versión femenina la vemos a la mujer entregada a la crianza de los niños y al hogar y al cuidado, básicamente, y después a ser cuidada por sus hijos, hasta que nuevamente vuelve al cielo, por decirlo así, cuando cumple los 100 años. Bueno, más allá de toda la lectura, digamos, de los estereotipos de género que se puede hacer de la imagen, lo que nos interesa es cómo en una imagen estática, en una distribución espacial, nos muestran el transcurrir del tiempo, la vida humana comprimida en una sola imagen. Vemos el ascenso y el descenso, metáforas visuales también, metáforas conceptuales, como veíamos con Lakoff y Johnson, ¿no? Entonces, arriba es bueno, arriba es crecimiento y hacia abajo es decrecimiento y viaje hacia la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tiempo es el que está siendo representado allí a través de estas imágenes. Esta es otra imagen publicitaria que también nos muestra una compresión del tiempo, ¿no? Es una imagen de una empresa de mensajería. Entonces, si ustedes ven en la parte superior, vemos a la persona que quiere enviar una trompeta, entonces la está metiendo en la caja, y en la parte de abajo vemos la persona que recibe la trompeta ya casi como si fuera automáticamente todo el tiempo que debe transcurrir y todos los procesos y causas y efectos que deben sucederse para que la trompeta llegue a su destino comprimidos en una sola imagen. Bueno, otra relación vital muy conectada con la anterior, de hecho casi todas estas imágenes nos sirven para hablar de las dos, de tiempo o de espacio, es precisamente la relación vital del espacio. El espacio en sí mismo también es una relación vital, no siempre está usado para representar el tiempo, se usa para representar muchas otras cosas, o se usan otras relaciones vitales para representar el espacio. Pero bueno, miremos este ejemplo que proviene directamente del libro de Fauconnier y Turner. No encontré la imagen original, entonces pues básicamente ese es de un escaneo directamente del libro. Esta imagen es una ilustración que efectivamente apareció en el New York Times y que nos muestra, nos quiere ilustrar cuál ha sido la evolución del récord mundial de la milla, ¿sí? Es el récord de atletismo básicamente que consiste en darle una vuelta a una pista atlética que tiene de extensión una milla. Y aquí vemos las personas que han roto el récord en distintas épocas, ¿no? Entonces Roger Bannister en el 1954 rompió el récord. Después en el 58 fue Herb Elliott, en el 67 fue Jim Ryan y así sucesivamente, ¿sí? Pero lo interesante de la imagen es que nos muestra a esos personajes que rompieron el récord en años distintos, como si estuvieran corriendo la misma carrera, como si todos estuvieran simultáneamente en la misma pista atlética. Y por supuesto, el último
que aparece como que rompió el récord es este marroquí, que si lo pusiéramos a competir, si su carrera se pudiera fusionar, integrar conceptualmente con la carrera en la que Bannister fue el que rompió el récord, pues en este caso, pues el último le ganaría, por supuesto, fácilmente a Bannister, porque su velocidad es mucho mayor, pero ellos dos nunca corrieron juntos, nunca compitieron juntos, ni con ninguno de los otros 5 o 6 corredores que tenemos ahí en la pantalla. Entonces, la imagen es una integración conceptual para ilustrarnos cómo ha evolucionado el récord y qué ventaja le saca cada uno de los que rompe el récord a su anterior, digamos, al anterior ganador. ¿Por qué el espacio es importante acá? Bueno, el tiempo también, por supuesto, aquí hay una compresión de tiempos, años distintos, ¿cierto? Duraciones distintas, pero están comprimidos en un único espacio que es la misma pista atlética, ¿sí? Tenemos ahí a 1, 2, 3, 4, 5, 6 corredores en épocas distintas corriendo una misma carrera en una misma pista, ¿sí? Hay una integración conceptual muy interesante que usa el espacio como la relación vital fundamental. Esta es otra imagen también de una empresa de mensajería que también utiliza el espacio y comprime relaciones vitales espaciales digamos, una escala de tiempo, de espacio y de tiempo en otra escala de espacio y de tiempo menor. Este es uno de los ejemplos que podemos citar de escalamiento, ¿sí? Claro, ¿cómo lo hace? Pues mostrándonos una pared pintada con los continentes, poniendo una ventana en cada continente y pasándose de ventana a ventana un paquete, evocando la idea de que pues es tan rápido el envío de un continente a otro como pasarse la caja de una ventana a otra. Pero miren que ahí hay escalamiento, lo que decíamos de la relación vital de tiempo y espacio, escalados de espacios múltiples a un solo espacio integrado. Lo mismo que esta, solo que aquí está entre las dos, Norteamérica y Suramérica, pero básicamente se están pasando el paquete. Y bueno, en estas imágenes anteriores también está presente esta otra relación vital que se llama causa y efecto, porque lo otro que comprime la imagen de la empresa de mensajería es la cadena de causas y efectos que se tienen que dar para que una persona que manda un paquete en Norteamérica, ese paquete le llegue a otra persona en Sudamérica, ¿sí? Causas y efectos como llevar la encomienda a la empresa de mensajería, pagar, que la empresa de mensajería lo empaquete, lo ponga en un medio de transporte, que ese transporte se desplace, que no pase ninguna contingencia como la que estamos viendo ahora en la que se suspenden los transportes internacionales, que el paquete llegue al país de origen, que el punto de donde llega sea desplazado hacia la casa o la dirección de la persona que lo recibe, etcétera, etcétera. Eso es también una cadena de causas y efectos, no solamente de tiempo y espacio. Entonces la causalidad pues es otra de las relaciones vitales. Generalmente cuando funcionan de manera externa en la integración conceptual vamos a ver que la causa está en un espacio mental y el efecto está en el otro espacio mental, en el otro input, ¿sí? Por eso ahí podemos decir que causa y efecto funcionan como una proyección externa también de relaciones vitales. Y en el espacio integrado, en el blend, esa cadena causal se estrecha y queda comprimida en un mismo espacio. En el lado derecho les puse una frase que se suele encontrar muchas veces en los medios de comunicación y que tiene que ver precisamente con el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, esto puede ser sacado perfectamente de un titular o de un artículo de prensa. El alcohol mató a miles de personas el año pasado. ¿Por qué hay una integración conceptual ahí? Si uno no la mira con detalle, uno diría, pues sí, es una frase que podemos entender literalmente. Pero no es literal para nada. Ya hay un sentido figurado, lo que pasa es que es una figura muy común, pero es atribuirle al alcohol la capacidad de agencia, de intencionalidad, ¿sí? Porque matar es un verbo que solamente lo pueden ejecutar personas conscientes que actúan con una intención o incluso así sea una muerte accidental la que se causa, es que yo maté a alguien accidentalmente, yo tengo que tener la capacidad de estar ejecutando una tarea que tiene como consecuencia que alguien muera. En cambio, el alcohol no es un agente, no es un ser consciente, ¿sí? En realidad, el alcohol no mató a nadie, ¿sí? La gente consumiendo alcohol se mató, bien sea porque se pusieron a tomar y se fueron a manejar un carro estando alicorados, bien sea en una riña, bien sea porque tomaron licor adulterado y se envenenaron y se murieron. El alcohol realmente no mata a nadie, ¿sí? Las personas se matan
consumiendo alcohol, ¿no? Entonces, sin embargo, podemos decirlo de esta manera comprimida en una integración conceptual que comprime la causa y el efecto, ¿sí? Por eso lo usamos como ejemplo de causa y efecto. Y bueno, esta es una imagen que ilustra más o menos lo mismo, ¿no? Es una pistola, pero la pistola está hecha con los huesos de una víctima de una pistola. Nuevamente causa y efecto comprimidas en una misma imagen.